hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial. Este es un especial también de Semana Santa o del mes de abril, donde celebramos también esta semana tan maravillosa de recordar muchas cosas espirituales, a Jesucristo, su sacrificio en la cruz, bueno, tantas cositas. Y este mes es especial porque también les subo personajes o amigurumis especiales de esta Semana Santa, amigurumis un poco religiosos. Ya les subí en el canal una virgencita preciosa de Guadalupe que pueden también tejer, muy, muy bella también, en especial de la Semana Santa. Y ahora tenemos este angelito que ha sido escogido por mis chicas de membresía élite. Ellas tienen ese privilegio de escoger uno de los tutoriales mensuales y escogieron un angelito. He decidido tejerles el angelito con este diseño, este corazón, y se los voy a mostrar, se los voy a enseñar para que lo tejan junto conmigo. Los materiales que vas a necesitar, los gramos de cada color, tanto del cabello, de su coronita, sus alas, su vestido, su corazón, todo, lo encuentran aquí en la descripción del video. Listo, pican el nombre y ahí se despliega la caja de información, que es muy importante que la leas. Allí encuentras los gramos de cada uno de los colores. Te voy a mostrar que he utilizado un hilo dorado. Si logras apreciar, el vestido tiene algo de toques dorados finales en las mangas, en el vestido, en el cuellito de su vestido, y lo he hecho con este hilo con el que también trabajamos parte de la Virgen de Guadalupe. Es un hilo, no es para crochet, no es para tejer, pero es un hilo para manualidades y bisutería. Es un tipo alambre muy muy suave que se puede trabajar y se puede tejer, así que les recomiendo buscarlo. Si no, con hilo amarillo o dorado lo puedes trabajar. El color del cabello también lo puedes variar, y el color de la corona, mis chicas, todos esos detallitos los puedes variar, los puedes cambiar. Vamos a hablar con respecto al tamaño de nuestro angelito. Nuestro angelito nos mide, vamos a medirlo, nos mide aproximadamente unos 19 a 20 centímetros. ¿Listo? Unos 19 a 20 centímetros nos mide nuestro angelito. Y para que nos quede de ese tamaño, yo he tejido con hilo macramé, que es 100% acrílico y es de 2 milímetros de grosor, ¿vale? Lo he tejido con la aguja número 3. Y los detalles como la corona y su corazón, que los quiero mucho más delgados, mucho más pequeños, los tejí con la aguja 2.5 milímetros. Esto es para que nos dé ese tamaño. Si quieres un tamaño más grande o un tamaño más pequeño, puedes cambiar el grosor de la lana. También te voy a dejar por acá unas imágenes o un videito de cómo se ve nuestro angelito sin el corazón. Si no le tejemos el corazón, pues también es otra opción. Lo puedes dejar muy sencillo, muy lindo, aunque a mí me parece que se ve mucho más lindo con el corazón. Pero lo puedes dejar así, así también lo puedes hacer. Así que ahí se les dejo el videito para que lo puedan ver. También puedes descargar, como todos mis tutoriales y videos, diseños que les grabo acá en el canal, los puedes también descargar en archivo PDF, el patrón escrito. Así que si tú quieres conservar el patrón escrito de este bello angelito, sencillamente picas acá en la descripción del video y ahí te he dejado el link, el enlace donde dice patrón escrito, que te lleva a mi cuenta Ravelry, donde lo puedes descargar y adquirir. Para tejer el corazón, mis chicas, este corazón hermoso, en el canal tengo ya un video tutorial del solo corazoncito. Entonces también aquí en la descripción del video te dejo el link del tutorial donde tejemos el corazoncito. ¿Listo? En la parte 1, que es este video, vamos a tejer todo su cuerpecito, su cuerpo, sus brazos, su cabeza, sus orejitas. Y en la parte 2 vamos a tejer los detalles, que es el cabello, la coronita. Bueno, los demás detallitos que hay que hacerle para terminarlo, ¿vale? Está dividido en 2 tutoriales. Espero lo disfrutes, que lo tejas junto conmigo. Apóyame dándole like, comentando mucho, mucho, mucho. Me encanta leerles todos los comentarios, también compartiendo este video en todas tus redes sociales. También, ¿cómo más? Descargando el patrón. Hay muchas maneras de apoyar este canal y este contenido, así que mis chicas, besos, abrazos y gracias por escoger ese tutorial y gracias por ver. Vamos a arrancar con el paso a paso de este precioso, precioso angelito. Tiene un cabello muy, muy lindo que vamos a tejer con muchísimo amor. Arranquemos con el paso a paso. Vamos a dar inicio y vamos a comenzar a trabajar en sus piecitos. Vamos a comenzar primero con la suela de sus sandalias y voy a tomar, ya he tomado el hilo café con el que voy a trabajar la suela. Vamos a realizar dentro del anillo mágico un total de 8 puntos, perdón, 9. 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9 puntos. Cuando tengas los 9 puntos, con la hebra que tenemos interna, jalamos y cerramos bien el anillo. Ya saben, mis chicas, que mis tutoriales y patrones los puedes trabajar tanto subiendo rondas con una cadena como también trabajarlos en espiral sin cerrar rondas. Yo voy a trabajar ahora la ronda número 2. Vamos a tratar de cerrar lo más que podamos el anillo. Y en la ronda 2 vamos a hacer aumento en cada uno de los 9 puntos. Vamos a hacer 9 aumentos. Recuerda, mis chicas, que YouTube nos da la opción de colocar en velocidad mucho más rápida o en velocidad mucho más lenta los videos. Así que te puedes ayudar. Si ves que voy muy despacio, si ves que voy muy rápido, lo puedes colocar en una velocidad mucho mejor que se ajuste a tus necesidades. ¿Listo? También YouTube nos permite ampliar la imagen si estás en el celular, en el dispositivo de celular. Así que con los deditos puedes ampliar la imagen, acercarla para ver mejor si lo deseas. Aquí ya terminé la ronda 2, mira cómo se ve. Tenemos los 9 aumentos, en total 18 puntos. Y voy a realizar la ronda 3. En la ronda 3 voy a tejer los mismos 18 puntos que tengo. Voy a hacer una ronda de punto sobre punto. No voy a hacer aumentos, nada, sino que voy a tejer los mismos 18. Yo le llamo así hacer una ronda de punto sobre punto. De esta forma. Hasta que terminemos toda la ronda. Ya voy terminando la ronda. Y para la ronda número 4, que sería la última que vamos a hacer con este color café, voy a trabajar una ronda de punto deslizado. Solo voy a tejer puntos deslizados por toda la ronda de esta forma. Punto raso, punto deslizado, como le quieras llamar, por toda la ronda hasta terminar. Cuando hayas terminado te va a quedar la suela así. Cortamos la hebra y vamos ahora a introducir el hilo tono piel, el que vas a utilizar para su rostro, para sus bracitos. Vamos a introducir este hilo piel en la ronda número 5, donde vamos a tomar solo la hebra trasera de los puntos anteriores, no de los puntos deslizados. Ojo, los puntos deslizados los dejamos sin tocar y giramos un poquito y aquí vamos a ver la hebra trasera, la última, que es la hebra trasera de los puntos bajos de la ronda anterior. Así que debemos tener en total 18 puntos. Voy a tomar esa hebra trasera y voy a introducir este hilo piel y voy a trabajar la ronda número 5 tejiendo esos mismos 18 puntos, pero toda la ronda trabajada por esa hebra, por la hebra trasera. Debemos ir contando los puntos. Cuando ya has terminado esa ronda 5, vas a trabajar la ronda 6 tejiendo los mismos 18 puntos, pero ya lo puedes hacer tomando todo el punto normal. ¿Listo? Así nos va quedando nuestra pieza. Y vamos ahora a trabajar la ronda número 7. Vamos a iniciar tejiendo 3 puntos, 1, 2 y 3. Luego vamos a trabajar 6 disminuciones. Una. Vamos a ir ajustándolas para que no nos queden los huecos ahí. 2, 3. Y así hasta tener 6 disminuciones. 4, 5, esta es la 5, ajusto, y 6. Luego de hacer 6 disminuciones voy a terminar con 3 puntos. 1,
2 y en el último 3. Nos quedan en total 12 puntos en esta ronda. Vamos a trabajar la ronda número 8 tejiendo esos mismos 12 puntos. Vamos a hacer esta ronda de punto sobre punto. Vamos a tejer los 12 puntos que tenemos y pasaremos a la siguiente ronda. Vamos a trabajar ahora la ronda 9, donde vamos a tejer un patrón repetitivo, o sea, vamos a tener una secuencia por toda la ronda. Vamos a tejer 3 puntos, 1, 2 y 3, y luego hacemos un aumento. Este es el patrón que vamos a repetir esta ronda. 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento, repitiendo hasta que termines. En total vas a tener 15 puntos. Vamos a tejer la ronda 10 y la ronda 11 con esos mismos 15 puntos. Luego de que tengas hasta la ronda número 11, vamos a cortar el hilo piel y voy a dejar el último punto sin cerrar y lo voy a cerrar con el hilo blanco. Vamos a realizar la ronda número 12 tejiendo los mismos 15 puntos que tenemos, pero tejiendo con el hilo blanco. Voy a hacer con blanco esta ronda número 12 y luego cortamos la hebra al terminar y vamos a rellenar muy bien nuestro piecito. ¿Listo? Rellenamos muy bien la parte delantera del pie y aquí ya tengo el primer piecito con el relleno. Mira, así se ve. Vamos a tejer el otro exactamente igual, debes tener los dos piecitos y cuando tengas el segundo no vamos a cortar la hebra blanca porque vamos a unir al primero para comenzar el cuerpo. Así que debes rellenar muy bien. Con la ayuda de algo, yo me ayudo con las tijeras, introduciendo para que el relleno nos quede bien aplastadito y se nos vea esta parte de acá del piecito. ¿Listo? Y cuando lo tengan los dos, volvemos. Cuando ya tengas ambas piernitas, mira, las tenemos acá, vamos a cerrar un poco para encontrar todo el centro interno de la pierna. ¿Listo? Aquí están las disminuciones del pie, cerramos un poquito la abertura y nos vamos a dar cuenta dónde es el punto preciso en todo el centro en la parte interna. Igualmente en la otra hacemos lo mismo y aquí vamos a hacer puntos deslizados hasta ubicarnos en todo ese punto. En mi caso son 5 puntos deslizados desde donde terminé la ronda. Voy a hacer 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Me posiciono allí y voy a unir con la otra pierna justo también en todo el centro acá, teniendo en cuenta que ambos pies me queden mirando hacia el frente. Listo, las disminuciones hacia el frente y yo esté posicionada en la parte de atrás. Voy a hacer un punto deslizado aquí y voy a comenzar con una cadena la primera ronda de nuestro cuerpo. Esta la vamos a llamar la ronda 1, que es la del cuerpo. Voy a seguir trabajando con blanco ya que su vestido es blanco, entonces vamos a seguirlo haciendo hasta ya terminar el cuello de nuestro cuerpo. Vamos a trabajar en la ronda 1 del cuerpo, primero haciendo un aumento, luego vamos a trabajar 6 puntos, 1, 2, esta es la unión, este no lo voy a tejer, 2, 3 y así hasta tener 6 puntos. Luego repetiré otra vez nuevamente aumento y otros 6 puntos. Terminada la secuencia, ahora voy a trabajar 2 aumentos. Voy a hacer uno en este último punto que me queda de la primera pierna y luego me paso a la pierna número 2 y voy a trabajar mi otro aumento. Luego voy a continuar tejiendo 6 puntos y un aumento por 2 repeticiones. Al final en total tendrás 36 puntos que vamos a tejer en la ronda 2, en la ronda 3 y en la ronda 4. Vamos a tejer hasta la ronda 4 esos mismos 36 puntos.
Aquí ya tenemos tejido hasta la ronda 4 del cuerpo, se va viendo así, mis chicas. Vamos a trabajar la ronda número 5, pero recuerda ir rellenando las piernitas, ¿no? En la ronda 5 vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos. Así que vamos a cerrar acá con hebra trasera y vamos a trabajar estos mismos 36 puntos, pero tomando solo la hebra trasera. ¿Listo? De esta forma. ¿Por qué vamos a tomar solo la hebra trasera? Y es para que la hebra delantera nos quede para poder trabajar la parte de la falda o la parte degolada del vestido. Por medio de esta hebrita que nos queda acá delantera, nos vamos a agarrar posteriormente cuando ya hayamos terminado todo el cuerpo para trabajar la parte baja, ¿vale? Vamos a trabajar esta ronda tomando solo la hebra trasera y la ronda 6 vamos a hacer 4 puntos y una disminución como patrón, repitiendo todo hasta el final para que te queden 30 puntos. Y trabajaremos la ronda 7 con esos mismos 30 puntos. Después de trabajar esta ronda, mis chicas, vamos a realizar intercalada. Vamos a trabajar la ronda número 8 con 3 puntos, una disminución como patrón. Repitiendo hasta el final te quedarán 24 puntos y trabajaremos la siguiente ronda esos mismos 24 puntos. Para la siguiente ronda haremos 2 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final te van a quedar 18 puntos y trabajaremos la siguiente ronda con 18 puntos. Vamos a hacerlo así y vamos a ir rellenando. Cuando termines esa ronda, que será la ronda 11, vamos a enhebrar el hilo piel. He cortado el hilo blanco y en el último punto voy a cerrar con el tono piel, con el que trabajamos los piecitos o las piernas, y vamos a trabajar esta ronda número 12 tomando por la hebra trasera y vamos a realizar el patrón o la secuencia de un punto y una disminución. Vamos a hacerlo tomando la hebra de atrás, la hebra trasera. Y esa secuencia la vamos a repetir hasta terminar toda la ronda, un punto, una disminución. Luego en la ronda 13 trabajaremos los mismos 12 puntos que nos van a quedar acá. Al terminar la ronda 13 se va a ver así, mis chicas. Yo ya rellené muy bien el cuerpecito y corté la hebra. Vamos ahora a trabajar la parte de los brazos, lo vamos a dejar a un lado. Para trabajar los bracitos vamos a iniciar por la parte de la mano, o sea, por el tono piel. Vamos a realizar dentro del anillo mágico 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cerramos nuestro anillo mágico. Vamos a trabajar toda la mano y el brazo con los mismos 7 puntos, solo que vamos a ir cambiando de color al blanco, así que te voy a dar las indicaciones. Aquí desde la ronda 2 hasta la ronda número 6 vamos a trabajar los 7 puntos, 1, 2 y así hasta tener los 7 puntos en cada una de las rondas. Los bracitos no se rellenan, mis chicas, yo no los relleno, pero si ustedes quieren aplicar un poquito de relleno en las manos, lo pueden hacer. Solo que nos van a quedar un poco muy gordos, entonces yo prefiero dejarlos sin relleno. Cuando vayas a iniciar la ronda 7, he cortado la hebra y vamos a introducir el hilo blanco. Vamos a realizar la ronda 7 en blanco, con los mismos 7 puntos, recuerda. Y vamos a trabajar, te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. Esta ronda 7 con los 7 puntos que tenemos. En la ronda 8 trabajaremos tomando la hebra trasera. Vamos a dejar la hebra delantera para trabajar la manguita. Así que trabajaremos la ronda 8 por hebra trasera y luego la ronda 9 sí normal, como siempre lo hacemos, los 7 puntos que tenemos. Y ahí terminaríamos, ya les muestro. Te va a quedar así el bracito. Mira, yo he cortado la hebra larguita porque la necesitamos para coser al cuerpo, listo, al costado del cuerpo.
Así nos va a quedar el bracito, no lo he rellenado, así que no lo voy a rellenar. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlo en esta posición, la mano hacia arriba, y en la hebra delantera que nos ha quedado de esta ronda de hilo blanco, vamos a enhebrar allí para trabajar la manga. Voy a enhebrar aquí en este punto el hilo blanco y voy a hacer en esta ronda 1 de la manga el patrón de un punto y en el siguiente un aumento. Y esto lo voy a repetir hasta terminar, tomando esa hebra delantera. Un punto, voy girando así, un punto, voy escondiendo de una vez esa hebra y en el siguiente un aumento. En total, cuando termines, te van a quedar 10 puntos. Vamos a trabajar desde la ronda 2 hasta la 4 esos mismos 10 puntos, ¿listo? En la ronda 5 vamos a hacer el patrón de un punto y un aumento nuevamente, repitiendo hasta el final para que nos queden 15 puntos. Cuando termines te va a quedar así la manita, el bracito. Yo ya corté la hebra, esa última ronda, y la vamos a esconder luego con la aguja lanera en la parte interior. Voy a cambiar de aguja, estaba trabajando con la número 3 y voy a cambiar a la 2.5 milímetros para trabajar un pequeño bordito de hilo dorado. Este hilo dorado es el que les mostré al inicio del video, es un hilo hecho en alambre, no es hilo para tejer, pero yo lo utilizo para dar los detalles. Y vamos a dejar una hebra larguita para luego poderla esconder o coser en la parte interior. Y voy a introducir en los últimos puntos para realizar unos puntos deslizados con este hilo, con este alambre. Vamos a hacerlo muy despacio, sin ajustar, sin apretar, para que no se nos desforme el tejido. Y voy a ir haciendo puntos deslizados por toda la fila, de esta forma. Me va a quedar un detalle muy lindo en el bordo. Yo ya tengo el otro bracito terminado, mira cómo se ve precioso. Así que vamos a hacer el otro exactamente igual, luego estar escondiendo estas hebras. Y vamos a realizar el otro igualito. Vamos a tener los dos brazos. ¿Qué te recomiendo yo y qué te sugiero? Que no los vayas a coser todavía a nuestro cuerpo, aquí al lateral todavía no, para que podamos con mucha más facilidad trabajar la parte baja del vestido, que es aquí la parte de la falda. Vamos a enhebrar en estas hebras delanteras que tenemos para trabajar la falda. Y se nos va a dificultar si ya has puesto los brazos. Entonces los brazos los ponemos después de haber trabajado este vestido. ¿Listo? Los vamos a colocar en posición no hacia abajo, sino de frente. La costura no la vamos a hacer así, sino así de lado, para que nos queden los brazos hacia el frente y poder coser aquí en el frente su corazón. ¿Listo? Un corazoncito que le vamos a tejer. Vamos a realizar el otro brazo y pasamos a tejer la cabeza y las orejitas. Para las orejitas vamos a tomar el hilo piel y vamos a trabajar dentro del anillo mágico 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una cadena y vamos a cerrar con el hilo nuestro anillo mágico, más no vamos a cerrar la ronda, sino que la dejamos así por la mitad. Cortamos la hebra y hacemos nuestra segunda orejita exactamente igual y ya tenemos las dos orejitas. Y comenzaremos ahora la cabeza, mis chicas. Para trabajar la cabeza vamos a realizar dentro del anillo mágico 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a trabajar ahora la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a realizar aumento en todos los 8 puntos. 8 aumentos, eso quiere decir que vamos a tener 16 puntos. Muy bien, yo sé que ustedes ya lo dicen junto conmigo.
16 puntos, mis chicas, vamos a tener al terminar la ronda 2. Ya está tomando forma nuestro pequeño angelito. Al terminar la ronda 2, pasamos a la ronda 3, obviamente. Y en la ronda 3 vamos a tejer un patrón o una secuencia de 2 aumentos, un aumento y mi segundo aumento. Y ahora voy a tejer 2 puntos, 1 y 2. Vamos a repetir este patrón, 2 aumentos, 2 puntos, 2 aumentos, 2 puntos. En total te tienen que quedar 24 puntos. Así terminé la ronda número 3, vamos a pasar a la ronda 4 y a partir de ahora te voy a dar las indicaciones porque siempre es repetir la misma secuencia, ¿listo? En la ronda 4 vamos a trabajar 4 puntos y 2 aumentos. 4 puntos, 2 aumentos, así hasta terminar te quedarán 32 puntos. En la ronda 5 vamos a hacer 6 puntos y 2 aumentos. 6 puntos, 2 aumentos, repitiendo hasta el final te quedan 40 puntos. En la ronda 6 haremos 8 puntos y 2 aumentos como secuencia y te quedan 48 puntos. En la ronda 7 haremos 10 puntos y 2 aumentos como secuencia, repitiendo ese patrón toda la ronda y te quedan 56 puntos. En la ronda 8 haremos 12 puntos y 2 aumentos, repitiendo hasta el final te quedan 64 puntos y vamos a trabajar desde la ronda 9 esos mismos 64 puntos. Ya te muestro cuántas rondas debemos trabajar desde la 9 hasta cuánto. Pero vamos a trabajar hasta la ronda 8 con los aumentos y te muestro. Aquí tenemos ya nuestra pieza, la parte plana de la cabeza hasta la ronda 8. Nos va a quedar así con los aumentos. Vamos a pasar a la parte de la ronda número 9, donde comenzaremos a trabajar los mismos 64 puntos que ya tenemos. Y vamos a hacerlo, ya te indico hasta qué ronda. La idea es que empecemos a darle altura a la cabeza. Acá tenemos, mis chicas, ya todas las rondas. Tienes que tejer desde la ronda 9 hasta la ronda 20. En total tejí 12 rondas de los mismos 64 puntos y ubiqué los ojitos de una vez. Estos ojitos son de 10 milímetros y los ubiqué entre las rondas 16 y 17 con 6 puntos de separación. Ubiqué los ojitos bien centrados y voy a comenzar a trabajar rondas de disminuciones. Te voy a indicar el patrón para cada una de las rondas y que vayamos cerrando la cabeza. Vamos a irla rellenando también. Vamos a tejer ahora en la ronda número 21 el patrón de 12 puntos y 2 disminuciones. Eso lo repetimos hasta finalizar y que te queden 56 puntos. Para la ronda 22 vamos a hacer 10 puntos y 2 disminuciones y te quedarán 48 puntos. En la ronda 23 tejemos 8 puntos y 2 disminuciones como patrón y repitiendo hasta el final te quedan 40 puntos. En la ronda 24 hacemos 6 puntos y 2 disminuciones, repitiendo hasta el final te quedan 32 puntos. En la ronda 25 hacemos 4 puntos y 2 disminuciones y te quedarán 24 puntos. En la ronda 26 hacemos 2 puntos, 2 disminuciones como patrón, repitiendo hasta el final te quedan 16 puntos. Te voy a indicar hasta allí, hasta la ronda 26, rellenamos eso sí muy bien y ya te muestro. Así se ve nuestra cabecita ya cuando la hemos rellenado. Vamos a tratar de rellenar las esquinas donde hacemos los aumentos o las disminuciones para que nos quede un poquitito cuadrada o rectangular, pero bien rellenadita, ¿listo? Vamos a cerrar ya la última ronda para que nos queden la misma cantidad de puntos que nos quedaron en la última ronda del cuerpo. Vamos a trabajar 2 puntos y una disminución como patrón. 1, 2, hacemos una disminución
y volvemos a repetir. 2 puntos, una disminución hasta terminar y nos van a quedar 12 puntos en total. Cortamos la hebra, la dejamos larguita para poder coser al cuerpo, pero aún no la vamos a coser porque necesitamos trabajar el vestuario, ¿listo? El vestido. Vamos a dejar hasta acá, mis chicas y mis chicos, la parte 1. Ya tenemos todo el cuerpo, tenemos lo que son las orejitas, los brazos, el cuerpo, la cabeza, ya prácticamente lo tenemos todo su cuerpecito base. Vamos a esperar a pasar a la parte 2 donde vamos a trabajar el cabello, la parte del vestido, del traje, las alas y los demás detalles que yo siempre les enseño. Así que mis chicas, vamos a esperar, no vamos a coser todavía los brazos, por lo que te comentaba, es mejor para trabajar en la parte baja del vestido sin los brazos, pero podemos ir trabajando el resto de partes. ¿Listo? Ahora en la parte 2 lo trabajamos y ahí sí podremos coser los brazos. Gracias por ver hasta acá, mis chicas y mis chicos. Muchas gracias por ver hasta acá. Yo sé que les está quedando muy bello, muy hermoso. Te sugiero rellenar muy bien la cabeza, que tenga firmeza. Colocar un soporte interno, puede ser una varita de silicón gruesa o puede ser un palito de balso, de pincho o palitos de plástico, de algún gancho. Bueno, eso siempre hay algunas que manejan el reciclaje muy bien y pueden introducir un soporte para que la cabeza no se nos caiga o se nos mueva con el tiempo. El relleno pierde un poquito de firmeza, así que vamos a introducir ese soporte. Gracias por ver hasta acá, mis chicas. Nos vamos para la parte 2.